Platicando con... Continuamos en Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros Carlos López Jones, editor y director, claro, en jefe de Tendencias Económicas y Financieras. Carlos, gracias por conversar con nosotros. Está en boga y preocupa al Fondo Monetario Internacional y a muchos analistas esta modificación a la ley de Banjico, a la ley del Banco de México. ¿Por qué preocupa? ¿En qué consiste? Cuéntanos. Luis, ¿cómo estás? Pues como siempre a tus órdenes. Pues te platico un poco. Los legisladores de Morena pues están promoviendo una ley, ya pasó en el Senado, y básicamente su preocupación es que hay, pues llegan turistas a México, a Cancún, a Los Cabos con dólares y los gastan y no los cambian, sino que traen dólares, y entonces hay dólares en la economía y después los comerciantes tienen que llevar dólares a los bancos. También pasa el caso de connacionales mexicanos que vienen de viaje en Semana Santa, en Navidad, a visitar a las mamás y traen dólares, y a la hora de llegar a sus pueblos de origen, pues traen dólares y empiezan a gastarlos en lugar de traer pesos. Como y es sabes, que te los aceptan, digo, hasta yo los he aceptado alguna vez por algunos honorarios. Exactamente. Entonces, hay mucha gente que dice, bueno, pues el tipo de cambio está en 20, te lo toman 16, 17, ¿no? Y la razón por la que lo toman en 16 y 17 es que cuando llegan al banco, el banco dice, no, espérate, no tengo cuentas en dólares. Y ahí empiezan los problemas. No es mucho dinero realmente, estamos hablando de más o menos 300 millones de dólares. Es mucho dinero para ti, para mí, pero 300 millones de dólares en una economía donde las reservas son 190 mil millones, pues no es mucho dinero, ¿no? Entonces los senadores dijeron, bueno, pues ¿qué pueden hacer los bancos con esos dólares en efectivo? Pues que los tome Banco de México. Y ahí empiezan los problemas. ¿Por qué? Bueno, pues porque es muy fácil lavar dinero. Esto es, el narcotráfico podría traer sus dólares en efectivo a México, como los bancos ya toman los dólares, pues abrirían cuentas en dólares en efectivo en México, y los bancos no tendrían mayor problema en abrirlas porque saben que Banco de México les terminaría comprando sus dólares en efectivo. Y al final del día, Banco de México tendría en sus reservas dólares contaminados por el narco. Y dólares que utilizar en la reserva. Pero, a ver, Carlos, ¿hoy se permiten abrir cuentas en dólares en México? No hay en efectivo. Hay para ciertas operaciones de comercio exterior donde tú sí puedes abrir una cuenta en dólares, o tú como mexicano puedes invertir en la bolsa de Estados Unidos usando pesos, pero está referenciado a un fondo de inversión, que es peso, pues tu rendimiento es igual a como vaya fluctuando el tipo de cambio. Pues qué interesante, es decir, con esta reforma se plantea aceptar los dólares en efectivo. ¿Qué pasa con esta ley antilavado, ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que prohíbe justamente, o no prohíbe, pero limita el uso de efectivo? Se vería transgredida, y México también pues tiene acuerdos internacionales. Vamos a suscrito tratados internacionales en referencia a este tema del lavado de dinero. Así es, México no puede ser, ni siquiera podemos ser un paraíso fiscal, tampoco podemos ser un lugar donde se lave dinero, recordando además que a nivel mundial México tiene la pésima imagen de toda la cantidad de asesinatos que se llevan a cabo, homicidios. Este año probablemente superemos la marca de los 40,000 por primera vez en la historia de México, y eso es gravísimo. Entonces todo el mundo ya nos ve como un foco rojo de narcotráfico, como el gran trampolín hacia Estados Unidos, y ahora el gobierno le estaría abriendo la puerta a este lavado de dinero. Bueno, pues estamos mandando una muy mala imagen a todo el mundo, incluido nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, quien, por cierto, su procurador general ya dijo, espérense, México tiene que considerar todas las aristas de la ley que está llevando a cabo. Probablemente no se consideraron en un principio, probablemente no se pensó en esto, tienen que pensarlo México seriamente y comentarte cuál es el proceso legislativo. La Cámara de Origen en este caso es la de senadores, donde ya se aprobó, se pasa a diputados para que se revise y modifique, y ahí Morena dijo, espérense, vamos a aplazar esta discusión hasta el próximo año. Pues más bien deberían rechazarla, ¿no? Deberían de, el día que Morena dijo vamos a posponerla, el tipo de cambio pasó en cosa de minutos de 20.20 a 19.90. Es decir, el mercado vio con ahí el termómetro. Ahí, oye, exacto. Sí, gracias, Charlie. Preguntarte, realmente algunos dicen, por supuesto, los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, ya decías tú del procurador de los Estados Unidos, pues que no va, que hay perjuicios, que nos haría ver mal, pero el presidente sostiene que hay beneficios. ¿Cuál es la realidad?
Yo creo que le están vendiendo mal la idea al presidente. Entiendo que el presidente quiere apoyar a los migrantes que traen sus dólares a México, pero en este momento el 99% de las reservas, de los 36,000 millones de dólares que entran a México por reservas, el 99% entra por transferencia. Es decir, son muy pocos los migrantes que traen dólares en su viaje a México en lugar de mandarlos vía algún sistema de Muy pagos. pocos los que vienen porque, pues bueno, la inseguridad, ¿no? Por un lado y por otro lado, pues en fin, sí, y creo que pues por un 1%, como bien lo refieres, nos dejaría mal parados, muy mal parados con el resto del mundo y preguntarte acerca del riesgo de la autonomía del Banco de México. ¿Se daría con esta ley? Sí, por supuesto, porque al final del día Banco de México, sin la ley, decide en dónde se deben invertir las reservas. Fíjate, por ejemplo, de los 190,000 millones de dólares, México nada más tiene 40,000 millones de dólares en dólares. Los otros 150,000 están repartidos en diferentes monedas. Hay una pequeña parte en oro, muy pequeña. Y bueno, de esta manera, el Senado le estaría diciendo a Banco de México en qué debe de invertir las reservas del banco. Y eso pues no se puede permitir. Si tú a alguien le dices, oye, yo te doy mano ancha para que inviertas como tú quieras, pero el dinero que te venden los bancos lo tienes que meter a las reservas, pues entonces ya me estoy metiendo con tu autonomía, ¿no? ¿Crees que se apruebe, que no se apruebe, que lo discutan el año que entra o que lo dejen en la congeladora? Lamentablemente el presidente ya en una mañanera dijo que se va a discutir, pero que él espera que se apruebe y bueno, pues Morena tiene suficientes votos para aprobarlo el próximo año, entonces vamos a esperar que no se dé un albazo, ¿no? Que no digan, ¿sabes qué? Nos reunimos y ¿Cuál lo es aprobamos. terrible? ¿Cuáles serían las consecuencias inmediatas y a largo plazo en 40 segundos, por favor, Charlie? Pues muy rápido el tipo de cambio debería de depreciarse por encima de los 21 pesos por esta inseguridad, porque habrá mucha gente que diga, espérate, vamos a sacar nuestro dinero de México, se está convirtiendo en un paraíso fiscal, en un paraíso de lavado de dinero. Y por otro lado, seguramente las nuevas autoridades norteamericanas, ya con Joe Biden, van a pegar el grito en el cielo y van a decir, oye, México no puedes hacer eso, ¿no? Entonces, ya cuando ha sido aprobado por las dos cámaras, pues va a ser muy difícil echarlo para atrás y creo que estamos mandando malos mensajes nuevamente a la inversión extranjera. Totalmente, y es algo que pues no se debe hacer, al contrario, se requiere mandar mensajes de solidez para que haya más inversiones, sobre todo cuando tenemos este puente justo hacia los Estados Unidos, y coincido en que Estados Unidos pues no lo permitiría ni con Biden ni con Trump. En fin, pues gracias Carlos López Jones, editor en jefe de Tendencias Económicas y Financieras. Gracias por conversar con nosotros. Luis, como siempre, a tus órdenes. Igualmente gracias, felices fiestas. Nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.